Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buena tarde. Es Rigoberto Vargas transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, pues haciendo este video primeramente para felicitar a mi amiga ex compañera, una de las mejores periodistas de este país, Daniela Pastrana, que hoy hace una pregunta conmovedora, hace una pregunta que derrumbe y rasga, una pregunta que nos hace hacer una serie de reflexiones profundas sobre la realidad política de nuestro país y sobre la realidad del periodismo. Dice Daniela Pastrana, se lo pregunto porque no creo que esta pregunta que le haga sobre los periodistas y sobre la libertad de expresión pudiera habérsela dicho a ningún otro presidente en las épocas anteriores. Y también se la pregunto porque sería imperdonable que en una época en la que presumimos de absoluta libertad de expresión no pudiera hacerle esta pregunta. Por supuesto, está cuestionando el hecho de que el presidente ha estado haciendo una serie de aseveraciones en torno a los financiamientos desde el exterior. Y por supuesto, Daniela Pastrana, que tiene un medio digital, dirige un medio digital con un grupo de periodistas profesionales, hace una serie de observaciones puntualísimas. ¿Qué pasa con las organizaciones periodísticas que se escapan de los medios tradicionales verticales a modo, muchos de ellos cotos, verdaderos cotos de poder y de control sobre los profesionales del periodismo? Ella tiene una página que les recomiendo mucho, se llama Pie de Página, es un ejercicio periodístico del más alto nivel. Entonces, Daniela Pastrana hace esta pregunta, ¿qué pasa con las organizaciones que estamos recibiendo financiamiento de algunos entes internacionales y que no tenemos que ver, por supuesto, con este grupo de organizaciones civiles mexicanas que mucho tiempo estuvieron al amparo del poder fáctico, como la que mencionó, la multicitada Mexicanos contra la Corrupción, que preside, dirige, atiende, regentea y especula con sus habilidades para trabajar en torno al financiamiento desde el exterior. Ya está documentado el caso de Claudia X González y Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, ahí está el dato y dice Daniela Pastrana, pues a mí tampoco me meta en ese huacal, señor presidente, a mí no me mete en ese costal, porque pues también hay periodistas que son absolutamente diferentes. De ahí, luego de esta pregunta de Daniela, no pongo más por respeto a su imagen. Es una pregunta puntualísima que provoca en el ciudadano presidente una de las disertaciones, de las disquisiciones más amplias sobre el periodismo, sobre su visión del periodismo, sobre la historia misma del periodismo contemporáneo en nuestro país. Y con ello, yo creo que este capítulo se queda como una de las síntesis de lo que ha vivido el periodismo en nuestro país. Lo dejo, sean ustedes los mejores jueces, y felicito de todo corazón a Daniela Pastrana, una jovencita entonces. Cuando yo la conocí, quiere decir que ya me estoy haciendo muy mayor. Cuando yo la conocí, ella tendría algunos veintitantos años, debió haber llegado, recién terminó su carrera universitaria o estaría terminándola. Recuerdo su gran profesionalismo, su habilidad para atender la fuente de capital que dirigía y dirige hasta la fecha Miguel Ángel Velázquez, mejor conocido como Miguel Ángel Velázquez. Se los dejo, muchísimas gracias y bueno, pues comentamos en un minuto. Hay que reconocer que no podría habérselo preguntado a otro presidente, pero justamente porque no nos callamos, porque no nos callamos en regímenes mucho más autoritarios, pues sería imperdonable que nos calláramos ahorita, ¿no? Y que no lo expusiéramos y que no discutiéramos qué se puede hacer. Sí, yo no generalizo, ¿no? Desde luego hay organizaciones independientes, no gubernamentales,
serias, responsables, y han sido víctimas del autoritarismo, represión a periodistas, a dirigentes sociales. Claro que eso sucedió durante el periodo neoliberal, pero yo me dirijo más que nada a los grandes medios de información, que en vez de ejercer su libertad, negociaron con la libertad de prensa y de manifestación de las ideas, las grandes corporaciones. Esto que estamos viendo. Esto es evidente. Se podrá decir, es que está en el informe. Bueno, ¿y por qué? Así como buscaron a un experto, entre comillas, no preguntaron a Comunicaciones y Transportes. Y 8 columnas. Y lo que está sucediendo, se está buscando una transformación del país, se está erradicando la corrupción. Y es cuando más se ataca al presidente. No me preocupa en lo personal porque tengo mi conciencia tranquila. Además, estoy acostumbrado, yo vengo de la lucha social. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué qué no les puedo contar sobre eso? Pero lo que queda de manifiesto es que hay un interés en regresar a un régimen autoritario, corrupto y de simulación, porque muchas organizaciones llamadas no gubernamentales no lo eran, eran como organizaciones alcahuetas del régimen y guardaban silencio, no la mayoría, yo diría una minoría. Las más chiquitas, sí. Sí, la más pequeña, y lo pequeño es hermoso. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo de esta organización a favor de la corrupción, o no sé cómo se llama, del señor Claudio X González, recibiendo recursos. Bueno, qué bien que sale el tema. Facebook acaba de dar a conocer hace relativamente poco, no sé si tengan la noticia, de que cancelaron cuentas que se creaban en Estados Unidos para atacarnos. Facebook. Y la empresa que manejaba esto es, al parecer, habría que verlo, una de las empresas que señala Lozoya, a las que se les entregaban dineros originados por sobornos. A ver si no tienen la nota. Que además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea Felipe Calderón
un comentario en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente, para que quede claro, es el dirigente religioso, político, que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el expresidente Salvador Allende. Y a lo mejor otros, pero el mejor sin duda el Papa Francisco en su última visita. Sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. Que por cierto, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos, porque todo se ocultó, se quedó nada más en la anécdota de que el Papa cargó a una niña, que le pusieron una alfombra roja, pero sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocieron. Entonces, ¿por qué menciona al Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo. Apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Y pues es un Papa diferente, no son los píos. Yo creo que no siempre han sido consecuentes los papas, con todo respeto lo digo. ¿Sí? Hubo un papa, creo que Pío VI, que fue el que apoyó la invasión a México y apoyó el establecimiento del imperio de Maximiliano. No sé si es, búsquenlo, si es Pío VI, y del que no tengo duda es de Pío X, posteriormente, que reconoce a Victoriano Huerta después de que se asesinó al apóstol de la democracia. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer al Papa Francisco? Bueno, pero ¿por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco, ¿no? Cuando él, siendo presidente, va a una misa que viene un papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Pío IX, el último, el de Maximiliano, el otro es Pío X. A ver.
Nada más. Entonces, por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo. Ese es un distintivo. 10º, ¿sí? Decía Monsiváis que la verdadera doctrina de los, él no decía conservadores, sino de la derecha, era la hipocresía. Entonces, todo lo que crearon de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, que lo fomentaron durante el periodo neoliberal para simular los independientes. Acuérdense cómo engañaban. Ahí están los independientes, independientes del pueblo, no independientes del poder. Todas esas maniobras que utilizaron para engañar al pueblo mientras saqueaban. Estamos viendo lo del aeropuerto, cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice. Llega el conservadurismo a la presidencia y las organizaciones que existían, no gubernamentales, las cooptan. Incluso en el gobierno hay todavía una institución para financiar a estas organizaciones. Entonces, no, claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, nada más que adquirió más estatus, subió de nivel. Respetuosos, pero que sean verdaderamente independientes. Eso es todo. ¿Sí? Es como el caso de los medios de información. Libertad absoluta. No va a haber censura. No va a haber censura. Los intelectuales orgánicos, les decía yo la vez pasada, lo que expresó Aguilar Camín de mi persona, me insulta, lo lamento mucho, pero es el bendito coraje. ¿Por qué? Bueno, pues Aguilar Camín literalmente se sube al tren de Salinas. Salinas comienza su campaña en un tren aquí, en la Ciudad de México. Y ahí va Aguilar Camín. Y desde entonces, y lo mismo Krause, es una intelectualidad a modo. Entonces ahora, pues es natural que estén molestos y que hablen de que se deben de reagrupar todas las fuerzas en contra nuestra para que haya contrapesos. Y desde luego sí puedo diferenciar, son muy pocos, por lo general el académico
del intelectual en situaciones de transformación busca mantenerse al margen y siempre con el argumento o la excusa de que son independientes, cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de ayudar, más los intelectuales, más la gente de la academia. Pero suele pasar. En la revolución pues, se quedaron muchísimos intelectuales. Los que venían con Porfirio Díaz se quedaron con Huerta, aplaudiéndole a Huerta. Los que participaron en la revolución no fueron muchos. Tan es así que Madero padece de ataques de prensa como nadie, como nadie. Y van creando un ambiente enrarecido para que lo traicionen y lo asesinen los militares. Y con Huerta participan los intelectuales. Entonces, ahora también no son muchos. Busquen, nada más hagan la prueba, vean en los medios de información, hagan un estudio como tarea, lo digo de manera respetuosa, un análisis de la prensa sobre el contenido de una semana y preséntenlo aquí. ¿Cuántos articulistas? Les puedo decir, a favor de la transformación en todos los diarios, pues yo creo que como unos 5 de los que me acuerdo, y eso con objetividad y con profesionalismo, no rastreros. Lorenzo Meyer, eso sí, muy buenos, muy buenos, es un timbre de orgullo. Hay otro que escribe en El País, Jorge Cepeda Patterson, también objetivo. Digo, estamos en este terreno. Pedro Miguel en La Jornada, que hasta eso, en La Jornada son muy pocos los que apoyan. Muy buen apoyo, no directo, sino a favor del movimiento de transformación, de los moneros. Ahí no solo de La Jornada, sino también del Universal, de Milenio, los moneros. La intelectualidad, sí, bueno, pues Elenita, ya murió otro que nos defendía, nacido en la Ciudad de México, Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Es que ya me cuesta trabajo recordar así tanto. Y alguien que admiro mucho, porque no anda así con medias tintas, el actor Damián Alcázar.
de primera, porque todos los demás, hasta los famosos, supuestamente progresistas y muy vinculados a la gente, guardan silencio. En la radio, los programas, muy pocos, muy pocos. No me quiero meter aquí a detalle, pero los que aparecían como los más abiertos y plurales, en mi caso, ya lo dije una vez, imaginen el programa de radio más famoso por sus cuestionamientos, sus críticas al régimen. ¿Saben que nos daban oportunidad y nos entrevistaban cada 6 meses y nos costaba mucho que nos dieran tiempos? Y ya les platiqué que cómo le agradezco a la memoria y a lo que en su tiempo fue el último tramo de su vida, Jacobo Zabludovsky, que era de los pocos que me abría el micrófono y decía: a ver, licenciado, se cuidaba porque pues tenía a la empresa, ¿no?, que lo tenía contratado, de todas maneras. Y en ese entonces estábamos vetados. Entonces decía: a ver, licenciado, ¿pidió usted la oportunidad de enviar un mensaje? Sí, licenciado. No era que me entrevistaba a él, sino que usted pidió, licenciado. ¿Qué puede decir, licenciado? Entonces ya empezaba yo a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, más rápido de costumbre. Ahí sí, hablaba de corrido. Y no me interrumpía, no me hacía ninguna otra pregunta. Bueno, no me hacía preguntas. Y ya cuando terminaba, que ya me cansaba yo, decía: ¿algo más, licenciado? No, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, de vez en cuando. Pero ya podía yo mandar un mensaje de que íbamos a manifestarnos en favor de los maestros porque los estaban reprimiendo con la llamada reforma educativa. Esto no lo hacían los otros medios supuestamente abiertos y libres e independientes. A los maestros de Oaxaca no los defendía nadie. Al contrario, o se quedaban callados o se les lanzaban. O era porque iban a llevar a cabo una reforma y necesitábamos reunirnos y manifestarnos y venir al Zócalo, y entonces utilizábamos los medios. En este caso hablaba yo de el licenciado Zabludovsky, que en paz descanse, para que se escuchara nuestra convocatoria. Después descubrimos algo que fue la clave para la comunicación. Se hizo el periódico Regeneración y fue el periódico que tuvo más tiraje durante mucho tiempo. Nada más que como no era famoso, y qué bueno, porque pasó desapercibido.
pero con la gente. Por eso, todo lo que hemos logrado se lo debemos al pueblo, se lo debemos a miles, millones de ciudadanos que lucharon y ayudaron en esta transformación. Porque llegamos a tirar hasta 10 millones de regeneración y se repartían casa por casa. Y ahí están todavía ancianos respetables que aprovecho para hacerles su reconocimiento, que llegaba el periódico, iban casa por casa. Así fuimos rompiendo el bloqueo de los medios convencionales. Y luego ya surgen o adquieren más importancia las benditas redes sociales y ya era otra cosa. Y los medios independientes, que sí hay. Y algunos medios independientes. Que también hay, presidente. Algunos medios independientes. Y ahora más. Sí. Ahora, sobre todo, los que interactúan en las redes sociales. Hay muchísimos medios independientes. Presidente, una última. Ahí tenemos, mis queridos amigos, una larga intervención presidencial para hacer referencia a esta conquista de las libertades individuales, de las libertades relacionadas con la comunicación, la libertad de expresión, de manifestación, y sin duda, bueno, pues ha sido uno de las conferencias de prensa en función primero también del acicate de una gran periodista mexicana, Daniela Pastrana, que le abre la puerta para que el presidente se aviente prácticamente 20 y tantos minutos, 28, 29 minutos, 28 minutos, y sea preciso el presidente en hacer un recorrido histórico en lo que ha representado la prensa en los últimos años. Y sin duda la mención de Enrique Krause, de Aguilar Camín, la mención no por sus nombres, pero sí por la similitud de pensamiento, de estrategia, de estilo, de Ciro Gómez Leiva, de Loré, de Joaquín López Dóriga, de Pascual Beltrán del Río, de Carlos Marín, de los que me digas, Pablo Iriart, Ricardo Alemán, Enrique Quintana, todos estos adversarios, periodistas, intelectualoides e intelectuales, Héctor de Mauleón, que tienen una constante de ataque permanente al presidente de la República en el libre ejercicio de su libertad de expresión. Aclaremos. Tienen el derecho de manifestarse en contra del presidente, tienen el derecho de criticar las obras presidenciales, tienen el derecho también de ser lo que no ha podido ser en los hechos, el contrapeso ideal, nuestros adversarios políticos. Lo que no han sido los partidos políticos en los hechos, lo han tenido que asumir. Muchos de los periodistas, y ni echando montón, han logrado desmantelar esta estructura discursiva consecuente, seria, pertinaz, persistente, que cuidadosamente ha ido seccionando, ha ido diseccionando, ha ido esclareciendo este mundillo del periodismo en el que un grupo de periodistas y unos cuantos libertos han podido, más allá de este grupo también, que es un grupo en muchos casos naturales, estos grupos satelitales que vienen de coyuntura, que siempre van a estar halagando al presidente, que no le van a contradecir en nada, que están en favor de todo lo que diga, etcétera. Bueno, pues este grupo, los otros grupos, como Daniela Pastrana, como algunos otros periodistas críticos, no en el afán de usar de la crítica un acto, un fenómeno,
una estrategia de ataque, porque muchos están disfrazando, y había que decirlo y precisarlo, muchos confunden la crítica con el ataque. La crítica es decir, señor presidente, ha hecho muy bien en hacer todas estas aseveraciones, pero la generalización de los periodistas sí lo mete en algunas dinámicas que hasta ofensivas para muchos periodistas, porque hay periodistas libertos, porque hay periodistas que deben de hacer un esfuerzo extraordinario por la supervivencia, y entre ese esfuerzo extraordinario, eventualmente, como el caso de pie de página de Daniela Pastrana, que deben recibir por naturaleza de supervivencia ingresos del extranjero para poder ejercer su libertad de expresión. Y así como tenemos a Contralínea con Miguel Vadillo, que no se dobla, que no se enchueca, y que ahí está. Ahí tenemos también a pie de página con Daniela Pastrana, tenemos algunos otros medios contados, porque inmediatamente podemos entrar a la vertiente esta de la chabacanería, de la simulación, de la lambisconería también, pero pues hay un periodismo que tiene que venir evolucionando, que tiene que venir emparejándose con la Cuarta Transformación, porque lo que nos corresponde, más allá de las políticas sexenales, lo que nos corresponde como sociedad es entender justamente que la evolución de este país depende de las habilidades que vayamos teniendo en la consecución de un periodismo crítico, vanguardista, propositivo, sí, por supuesto, jamás alineado ni alienado al poder en turno, sino que sea el fiel de la balanza. Ese es el trabajo del periodismo crítico, ese es el trabajo del periodismo objetivo, de ni alinearse por un asunto de coyuntura económica, ni tampoco entrar en la dinámica de alinearse por un asunto de estrategia mediática, comercial, mercadológica. Son muchos los pendientes que tenemos en la construcción del proyecto alternativo de nación. Hay que decirlo, ya no es del presidente, y esto sin duda, conforme los jóvenes van aterrizando, van simbiotizándose con este proyecto, el alcance, la dimensión, la profundidad, la larguedad del proyecto alternativo de nación, que ni siquiera hará tierra en el 2024, en los 2030. Este proyecto tendría que estar pensado para 2040, 2050, una vez que se consolide una auténtica vocación hacia el progreso, hacia la democracia, hacia los valores fundamentales de la convivencia social, hacia la consolidación de un Estado nacional que le apunte alto y largo, que esté, por supuesto, pensando en que nuestro país, si tiene todas las herramientas para la construcción, para la evolución, para la consecución de objetivos de largo aliento, como, bueno, pues hay varios proyectos. En el posterior video voy a subir pues los proyectos que están ahorita, macroproyectos económicos, estratégicos y por sus alcances estructurales en nuestro país, como es los proyectos que todos conocemos. Ahí los vamos a poner, y bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo, este largo periodo de casi 40 minutos. Les agradezco muchísimo que, bueno, pues nos den la oportunidad de llegar hasta ahí, hasta donde ustedes el día de hoy están tomando esta reflexión del presidente, que sin duda nos va a dar una gran oportunidad de analizar, bueno, pues hasta dónde puede llegar esta cuarta transformación, y por supuesto también tener claridad de que esta transformación pues no va a tener los alcances suficientes mientras que la sociedad no se involucre, y creo que paulatinamente estamos en ese proceso, afortunadamente. Rigoberto Vargas es el de la voz. Estaremos en contacto en próximos videos. Por lo pronto les deseo que tengan un espléndido inicio de semana.